Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Laura Vicuña. Ella fue una niña chilena que destacó en su época por ser una devota católica, sacrificando así su vida para salvar a su madre, siendo por ello considerada como una mártir de la Iglesia Católica. Esta biografía es realizada por petición de Ale Miguel Arce, Word Silvanas, Martín Tello, Angélica Chiquiza y Connie Polanco. Laura del Carmen Vicuña Pino nació el 5 de abril de 1891 en la ciudad de Santiago de Chile. Fue hija de José Domingo Vicuña Bravo y de la esposa de este, Mercedes Pino Chávez. El matrimonio tuvo dos hijas en común, Laura y Julia Amanda. La niña nació dentro de una familia bien posicionada, debido a que su padre era militar y pertenecía a la alta sociedad chilena. En cambio, su madre era de origen modesto, algo que ocasionó que su familia paterna no aceptase a su progenitora al ser de clase más baja. En el momento en el que nació Laura, Chile estaba viéndose afectado por una serie de crisis, algo que acabaría ocasionando que estallase en el año 1891 una guerra civil. Durante aquel conflicto, un pariente de su padre, Claudio Vicuña, intentó presentarse a las elecciones presidenciales de Chile, pero tras fracasar en su intento de alcanzar la presidencia, sus opositores empezaron a perseguir a los miembros de la familia Vicuña, viéndose obligada Laura a abandonar la ciudad de Santiago junto a sus padres cuando era muy pequeña, refugiándose así en la ciudad chilena de Temuco. En el año 1894 nació su hermana Julia Amanda, y poco después de producirse este nacimiento, su padre, José Domingo, falleció inesperadamente, quedando así su viuda y sus dos hijas sumidas en la más absoluta pobreza. Al encontrarse sin dinero y con un futuro incierto, su madre, Mercedes, decidió abandonar Chile para instalarse en Argentina junto a sus dos hijas, escondiéndose así en dicho país de los opositores de la familia Vicuña y de la tensión política que se estaba viviendo en Chile. Laura se instaló junto a su hermana y su madre cerca de la ciudad argentina de Neuquén, lugar donde su progenitora buscó el mejor porvenir para sus hijas, encontrando así trabajo en una estancia cercana al río Quilquihue, que era propiedad de un hombre llamado Manuel Mora. Dicho hombre no tardó en fijarse en la madre de Laura y la forzó para que se convirtiese en su concubina, algo que acabaría siendo aceptado por su progenitora, bajo la promesa de que Manuel Mora costease los estudios de sus dos hijas, siendo así internada Laura junto a su hermana en el colegio de las hijas de María Auxiliadora, que era una rama femenina de la congregación religiosa católica de los salesianos. Laura se mostró muy feliz durante su estancia en aquel colegio religioso. Ella consideraba ese lugar como su paraíso y pronto destacó de entre las demás alumnas por ser una niña muy devota que estaba completamente entregada a la religión y a las obras de caridad. Pero su gran fervor religioso ocasionó que se convirtiese en una niña bastante impopular, vista por otras alumnas como una fanática religiosa. Pero pese a no ser aceptada por las demás niñas, Laura se mostró muy bondadosa, servicial y amable con todas ellas. El 2 de junio de 1901, Vicuña hizo su primera comunión, expresando su amor y el deseo de servir a Dios, ofreciendo así su pureza y su vida a Jesús y a la Virgen María. Laura no tendría muchas amistades en su colegio, ya que ante su gran fervor religioso, las demás alumnas la verían como una persona que tenía aires de grandeza y que se creía superior a las demás niñas. Además, ella no se relacionaba mucho con las demás alumnas,
pasando los recreos y su tiempo libre rezando en la capilla de su colegio. Laura lograría entablar una buena amistad con otra niña llamada Mercedes Vera, con quien compartía su gran devoción, siendo muy común el encontrar a ambas niñas rezando o hablando sobre religión. Un día, mientras asistía a clase, una de sus profesoras comentó que a Dios no le gustaba que las personas viviesen en unión libre o en concubinato, tachándolos de pecadores, unas palabras que afectaron mucho a Laura, desmayándose la niña en plena clase al ser consciente de que su madre llevaba ese estilo de vida junto a Manuel Mora. Laura sufre mucho con la presencia de este hombre en su vida, ya que no solo maltrataba y vivía en pecado con su madre, sino que también intentó abusar de la niña durante una de sus visitas vacacionales en la estancia de dicho hombre, siendo así víctima de 2 ataques violentos por parte de Manuel Mora hacia ella, donde este hombre quiso abusar de la niña. Pero Laura logró escapar de tales agresiones e incluso llegó a plantarle cara en una ocasión, algo que ocasionó que Manuel Mora se negase a seguir pagando los estudios de ambas hermanas, intentando así que Laura se doblegase ante él. Ante esta situación, el propio colegio decidió prestar ayuda a ambas niñas y permitió que las hermanas pudiesen seguir estudiando gratuitamente en aquella escuela. Pese a que Laura se mostró muy feliz de poder seguir estudiando en aquel colegio religioso, ella también mostró una gran preocupación por su madre, ya que vivía en pecado con un hombre violento y abusador. Así que al no encontrar ninguna otra salida para su progenitora, decidió entregar su vida a Dios a cambio de la salvación de su madre. Poco después de hacer esta promesa, el colegio al que asistían las hermanas se inundó y Laura se dedicó a intentar salvar las vidas de las niñas más pequeñas del lugar, pasándose gran parte de aquella fatídica noche salvando a las demás alumnas, algo que ocasionó que la niña acabase desarrollando una dolorosa enfermedad en los riñones, por haber pasado mucho tiempo moviéndose entre las aguas heladas. Laura estaba segura de que aquella inundación había sido solo una prueba de Dios, al igual que la dolencia que estaba sufriendo los riñones, sin una muestra de que su promesa se estaba cumpliendo. Durante los posteriores meses, la salud de la niña empezó a deteriorarse rápidamente, debido a que también acabaría enfermando de tuberculosis, debilitándose más cada día que pasaba, especialmente cuando recibió la mala noticia de que no podría convertirse oficialmente en novicia, ante la vida pecadora que estaba llevando su madre. Ante sus problemas de salud, Laura abandonaría el colegio en el año 1903, trasladándose así a un pequeño apartamento en la ciudad de Junín de los Andes, lugar donde sería cuidada por su propia madre mientras iba empeorando en salud, especialmente tras sufrir una violenta agresión por parte de Manuel Mora, que la dejaría postrada en una cama. Laura sufre una larga agonía mientras su vida se iba apagando, y antes de morir pronunció estas palabras dirigidas a su madre: «Muero, yo misma se lo pedí a Jesús para pedir la gracia de tu conversión. Mamá, antes de morir tendré la dicha de verte arrepentida». Ante tales palabras, su madre aseguró entre lágrimas de que se encontraba arrepentida, algo que ocasionó que tras días de puro sufrimiento, Laura se mostrase feliz y sonriente, asegurando que moría contenta, falleciendo así el 22 de enero de 1904, a los 12 años de edad. Una vez fallecida, la congregación de los salesianos iniciaron los trámites para que la niña fuese canonizada, iniciándose así por parte de la Iglesia Católica una investigación sobre su vida y supuestos milagros, debido a que en el año 1955 una religiosa de su antiguo colegio rezó a Laura Vicuña cuando se encontraba en su lecho de muerte ante unos problemas pulmonares, experimentando así de una milagrosa recuperación
pese a que los médicos ya no pueden hacer nada por ella, siendo esta recuperación catalogada como inexplicable para la ciencia. Finalmente, el 3 de septiembre de 1988, Laura acabaría siendo beatificada por el Papa Juan Pablo II, y sus restos mortales descansan desde el año 1958 en la capilla de las Hijas de María Auxiliadora de Bahía Blanca, en Argentina. Laura fue una niña que se entregó en cuerpo y alma a la religión, convirtiéndose en una devota católica que trató con bondad a todo aquel que la rodeaba, especialmente a otras compañeras de colegio, demostrando una gran amabilidad y compañerismo con estas, pese a no ser del todo aceptada por las demás niñas por su gran fervor religioso. Por desgracia, durante su corta vida, ella sufrió mucho, siendo su familia perseguida y posteriormente a manos de Manuel Mora, un hombre que no solo abusaría y maltrataría a su madre, sino que también llegó a hacerlo con la pobre Laura, siendo una niña que sacrificó su propia vida solo para conseguir la salvación de su madre. Pese a que Laura fue beatificada y se convirtió en una mártir de la Iglesia Católica, otras personas simplemente la ven como una niña que sufrió demasiado para su corta edad, siendo sus enfermedades simples casualidades de la vida, aunque también se puede achacar a la conocida ley de atracción, marchitándose así su cuerpo ante sus grandes deseos de enfermar y morir. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Laura Vicuña. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a todos los que le pedisteis de que hiciese un vídeo sobre ella también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otras personas que hayan entregado su propia vida para salvar a otras. Y con esto me despido. Hasta la próxima.